bueno, damos la entrada al conversatorio, porque ya hay preguntas, sí hay preguntas muy enfocadas a lo tuyo, pero yo los invito a que te escriban, ¿no? Porque podemos estar aquí un ratote Sí. y pues tenemos una hora para platicar con ustedes 4 expertos, ¿no? Veo a Guillermo. Yo creo que por ahí está, ya está Iván, qué gusto. Y nos falta Ixchel, por ahí debe de estar. Eso, ya la vi, que ya está ya de noche. Pues muchas gracias a todos. Yo les mandé unas preguntas que pueden formar una especie de guión, pero si vemos que hay muchas especies, ¿no? Muchas preguntas en el público interesantes que veo que va a haber, podemos hacer una pequeña modificación, ¿no? Entonces empezamos con algunas de las que les mandé y vamos viendo si alzan la mano, ¿no? Para enriquecer este conversatorio. Y bueno, yo proponía, que también todo es bastante laxo, aproximadamente entre 3-4 minutos para responder las preguntas y que no nos vayamos tanto. Entonces, bueno, comienzo con la primera, y en primera les agradezco a todos, a ustedes y al público, ¿no? Y la primera tiene que ver con muchas cosas que tú mencionaste, Caro, pero para mí es un importante punto, que es yo creo que uno de los retos más grandes que enfrentamos entre cuestiones de seguridad alimentaria, cambio climático, agricultura y estas cuestiones. Yo me dedico a cambio de uso de suelo, ¿no? Pero que tiene todo que ver al final. Entonces, considerando por un lado que la población nacional sigue creciendo, va a seguir creciendo, aunque sea a tasas más bajas, pero seguimos creciendo, que se necesitarán mayores recursos, ¿no? Para alimentarnos. Y por otro lado, que como vimos con lo que tú nos mencionaste, y Guillermo, Ixchel, Iván, que hay impactos negativos que estamos sufriendo en México, ¿no? Tanto en la agricultura como la ganadería, que nos decía Guillermo. ¿Qué podríamos hacer como país para evitar esta cuestión de expansión agropecuaria indiscriminada o uso de fertilizantes y a la vez, pues no comprometer, ¿no? En cuestión de importación, o sea, no aumentar nuestras importaciones, esta cuestión de ni siquiera llegamos a seguridad alimentaria, puedo poner otro término para hacerlo más complejo, pero para abastecer nuestras necesidades futuras. Entonces, pues a mí me gustaría que Guillermo e Iván nos dieran su opinión. No sé quién quiere empezar. Guillermo. Yo empiezo con mucho gusto. Gracias, Alma. Siempre está bien interesante. La Vivis pregunta está bien interesante. Y también la plática de Caro me hizo pensar un montón de cosas. Definitivamente nos enfrentamos a un problema serio, que es el problema de alimentar a una población creciente, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Y además una población creciente que quiere comer carne de res como de lugar. Y Caro lo mostró súper claro, que la carne de res es el demonio para el medio ambiente. Porque todavía si me dijeras que la población crece, pero todos quieren comer maíz, trigo y arroz, no estaría tan terrible el caso, ¿no? El problema es no solo el aumento en población, pero también hacia dónde se ha dirigido la dieta y la occidentalización general de la dieta. Yo creo que por un lado se necesita una estrategia fuerte en México para la disminución del consumo de carne. Y es una estrategia que va no solo en términos pues, agroecológicos, pero también psicológicos. Hay toda una cultura del consumo de carne desde la perspectiva del macho mexicano que se tiene que terminar. Y yo sí creo que esa parte es súper importante porque además es súper malo para la salud, el consumo excesivo de carne. Por otro lado, y era un poco lo que le preguntaba a Carol, que me pareció interesante, es pues el empezar a tener estrategias de manejo productivo desde otro enfoque, empezar ya a modificar la visión de la revolución verde a la búsqueda del policultivo, la búsqueda de las estrategias agroforestales, ¿no? O agroecológicas que permitan mantener la producción sin estar golpeando al medio ambiente de paso. Me gustó la respuesta porque sí, en este momento hay ejemplos de escala bien chiquita y un poco la pregunta que nos queda ahora es cómo hacemos para brincar de escala, cómo podemos empezar a escalar la agroecología y el manejo sustentable de la producción alimentaria, ya no en la mini parcela, sino a escala nacional. Esa sería como mi respuesta. Gracias, Guillermo. Iván. Tu micrófono, Iván. Está apagado. Sí, gracias. Concuerdo con lo que dice Guillermo y
Pues quiero aclarar que yo vengo de CIMI, donde pues nos enfocamos mucho a la parte de cultivos, o sea que qué bueno que él cubrió la parte animal, que pues probablemente es más importante que la de cultivos en cuestión de su impacto sobre cambio climático, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes la perspectiva de CIMIT. Para nosotros pensamos que la respuesta está en lo que llamamos intensificación sustentable. ¿Y en qué consiste la intensificación sustentable? Es el uso de innovaciones para incrementar la productividad en las tierras agrícolas ya existentes. O sea, no abrir nuevas tierras a la agricultura, pero con impactos positivos sobre todo en el aspecto ambiental y en el social. De hecho, en CINIMI tenemos un programa que se llama el Programa de Intensificación Sustentable, donde llevamos a cabo investigación para identificar formas en que los agricultores pueden incrementar sus rendimientos por unidad de superficie y conservar o mejorar los servicios del ecosistema y mejorar la resiliencia y choque-estrés, especialmente aquellos causados por cambio climático, ¿no? Y de hecho, en CIMIT, junto con nuestros colaboradores, llevamos a cabo investigación para el desarrollo buscando evaluar y escalar estas tecnologías con los agricultores. Y nuestra investigación se enfoca mucho a aspectos de uso eficiente de los recursos y los insumos para la producción agrícola, como es la tierra, nutrientes, agua y manos de obra. Entonces nosotros sentimos que por ahí está la respuesta, ¿no? Necesitamos intensificar la producción, pero de una forma más amigable con el ambiente y con la sociedad. Gracias. No sé si a eso quieran añadir algo, Ixchel y Caro, o paso a la siguiente pregunta. Supuse que a lo mejor... Yo podría agregar algo. Claro que sí. Me parecieron interesantes las dos respuestas y muy puntuales, y me parece que lo que nos acaban de decir, esto de la intensificación sustentable y mayor productividad en las tierras existentes, es súper básico, y ya el proponente de la Revolución Verde, Burlek, hablaba de eso, ¿no? Hablaba de concentrar la producción de alimentos en las mejores tierras del país, con la mejor tecnología, y dejar de seguir extendiéndonos, ¿no? Y eso también es muy interesante porque muchas veces, o sea, claro, tenemos los casos como Brasil que siguen extendiéndose sobre la Amazonia, y no son los campesinos, sino son los grandes empresarios, sobre todo los ganaderos. Pero en el caso, por ejemplo, de México, sí vemos o sea, el hecho de que el 53% de toda la tierra agrícola está en manos de comunidades campesinas que se siguen extendiendo y extendiendo, por ejemplo, como en la selva amazona, digo, como en la selva lacandona, etcétera, eso también es riesgoso, y muchos de los que estudiamos a las comunidades agrarias no nos gusta destacar esas cosas porque pues obviamente es como criticarlos, ¿no? Pero es una realidad también, ¿no? Que van expandiéndose sobre nuevos territorios, y eso se tiene que detener, y eso ya lo sabían los pensadores de la Revolución Verde desde un principio. Entonces el punto es encontrar un equilibrio entre que no vamos a erradicar la agricultura campesina, obviamente, pero sí se tiene que poner un límite en hacia dónde crecemos, y por supuesto que no nos pase lo que le pasa a la gente en Brasil, ¿no? Con estos grandes empresarios que tienen carta blanca para acceder al Amazonas. Entonces, esto de la intensificación sustentable me parece que es una muy buena opción, y que ese podría ser una política viable si se llevara a cabo de manera adecuada, y pensando en cómo se va a resolver también el problema de la agricultura campesina. Y bueno, el punto de la carne definitivamente ya lo vimos. Si redujéramos nuestro consumo de carne y nos volviéramos veganos, ayudaríamos muchísimo al planeta. Y otra cosa es que cada vez han salido más artículos. De hecho, acabo de leer uno de un brasileño, está en portugués, pero está bueno, que habla de cómo la expansión del veganismo y de todos estos restaurantes veganos y eso han impulsado en Brasil muchísimo la agroecología. Es decir, sin quererlo, el movimiento vegano ha ido impulsando a la agroecología en Brasil de una forma tan fuerte, que con toda su nueva forma de pensar en la dieta, en las ideas, en de dónde vienen los alimentos, que han tenido un impacto bastante impresionante en el gobierno. Entonces, todo está como en un círculo que puede ser bastante complementario. Y yo añadiría, antes de darle la palabra a Ixchel, solo añadiría que, y me adelanto con algunas de las preguntas que vienen, pero que se necesita una cuestión integrada entre las políticas, ¿no? Porque no es posible que por un lado salga SADER y estemos orgullosos de estar entre los 10 primeros productores de carne de bovino, ¿no?
y por otro lado esté Semarnat intentando hacer sus cosas y por otro lado esté la academia, ¿no? Parece que cada quien está viendo para su beneficio, ¿no? Entonces, si nos da mucho gusto estar produciendo carne de vaca y por otro lado nos estamos lamentando, es que hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Y bueno, le doy la palabra a Ixiel. A mí me gustaría un poquito parecido al final es la misma problemática, pero saber tu opinión acerca de qué estrategias nacionales desde la ciencia, no sé si quieres entrarle también desde la política, hacen falta para enfrentar estos retos, pero al menos desde la ciencia, ¿tú qué propondrías? Hola, muy buenas tardes a todos de ese lado del océano. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, yo creo que lo más importante es, y creo que todos lo han mencionado anteriormente, que una solución no va, tiene que ir de la mano con el tipo de sistema en el que se está trabajando. O sea, no podemos esperar como científicos que una solución que puede funcionar para la agricultura extensiva va a funcionar también para los pequeños agricultores. Entonces yo creo que enfocarse en soluciones para ambos, porque ambos tienen un gran peso económico si son productores grandes, pero también los pequeños agricultores son gente que practican agricultura de subsistencia prácticamente. Y entonces para ellos producir es parte de poder alimentarse y de poder tener seguridad alimentaria. Entonces yo creo que generar soluciones para ambos sistemas y siempre apoyar la investigación, porque a través de los años hemos visto que también muchos avances de la ciencia también han ayudado a dar soluciones a problemas que se tenían. Bueno, por ejemplo, en aquel tiempo fue la Revolución Verde con la implementación de estos nuevos cultivares, pero ahora sí, bueno, se implementaron ese tipo de cultivares y todos, pero también la agricultura empezó a ser mucho más intensiva, entonces vinieron también los problemas que tenemos con la contaminación que estamos causando al medio ambiente por el excesivo uso de fertilizantes, por ejemplo, y ahora es también atacar este tipo de problemas que tenemos. Y como todos han mencionado ya, o sea, tratar de movernos a prácticas que son más sustentables y nosotros como científicos también tratar de enfocarnos en ese tipo de prácticas que pueden, aparte de ayudar a incrementar la productividad, también que ayuden a la promoción de biodiversidad y también de la provisión de servicios del agroecosistema. O sea, al final creo que eso es muy importante. Y un balance también nosotros creo como consumidores. Creo que todos los extremos, todo en exceso es malo. Y hacer pequeños cambios incluso en nuestra vida diaria, o sea, con respecto, por ejemplo, a lo que mencionaron, el alto consumo de carne, es algo que se puede regular. Y creo que también nosotros como consumidores tenemos que estar más conscientes también del daño que directa o indirectamente estamos causando al ambiente, porque prácticamente, pues sí, o sea, al final los productores nos dan lo que nosotros pedimos, prácticamente. Entonces creo que sí, o sea, si hay una alta demanda de carne, el productor va a tratar de suplir esa demanda, pues. Entonces creo que también es responsabilidad de nosotros, responsabilidad de los dos lados. Gracias. Ahí me escucho doble, pero bueno, lo que iba a decir es que entraste a un terreno peligroso, ¿no? Porque dijiste, se puede regular el consumo de carne. Yo estaría de acuerdo, personalmente, pero la cosa es cómo lo haces. Sí, no políticamente, pero es cuestión, yo creo que políticamente
tal vez es muy difícil regularlo, pero nosotros como personas, o sea, nosotros como población creo que también tenemos que estar conscientes y tomar la decisión nosotros mismos, porque sabemos que es, o sea, puede provocar un impacto positivo, bueno, no solo en nuestra salud, pero también, claro, en mantener nuestro medio ambiente. De acuerdo, Porque sí, sí. sí, o sea, porque también a la final yo creo que si pones, no sé, de repente lo he pensado, no sé qué tan drástico sea esto, pero por ejemplo, si pones un impuesto excesivo en la carne, pero después tenés también o sea, el poder adquisitivo de la gente no es lo mismo, entonces entonces estás dando la oportunidad que solo gente con alto poder adquisitivo pueda comer carne. Creo que, o sea, creo que tampoco esa sería la solución. No, yo creo que es un tema bastante complejo. Yo no soy la mejor persona y lejos de, porque estoy muy sesgada, muchos saben, pero, pero es interesante. Yo, y agradezco tu respuesta y la ligo a cuestiones de las que ¿No tú puedo nos agregar presentaste. algo Claro, claro, rápidamente? Carol. Yo les recomendaría este libro que se llama The Ecological Footprint. En Estados Unidos, bueno, en inglés hace una diferencia entre la huella humana y la huella de los animales, pero por eso le pone footprint, como de la pezuña. Y aquí habla de esta masificación de nuestro consumo de carne. Tiene muchísimas estadísticas y mapas. Y algo que me parece muy relevante de este libro, más allá de todos los números que da, es de lo fuerte que hace la crítica a que ahora nos parece tan normal comer tanta carne, pero realmente tan solo en los años 60 no estaba tan masificado. Los productos de origen animal eran bastante secundarios en la dieta, eran periféricos, pero han sido también los intereses de las empresas los que han favorecido esta nueva forma de pensar. Y esto se lo menciono al público porque a veces creemos que los paradigmas en los que vivimos llevan ahí siglos existiendo, cuando no son reales, ¿no? Cuando son muy nuevos, tienen intereses políticos, económicos detrás y ya, y seguimos nuestro día a día creyendo que estamos en como las dietas de ahora que dicen que toda la vida hemos consumido unas cantidades impresionantes de carne. Esas cosas no son ciertas y si se van un poco a la historia de la carnificación de nuestras dietas, se van a dar cuenta que es súper, súper reciente, que tiene muchos intereses políticos, económicos detrás y que bueno, entonces podemos nosotros también hacer un reto a esa forma de dominio del pensamiento y que surge con la intensificación de la producción animal en Estados Unidos. Nada más quería decir eso. Gracias, de acuerdo. No sé si Guillermo o Iván quieran añadir algo. Yo estaba googleando el libro porque me interesa un montón. Yo fíjate que fíjense que cuando le hice la pregunta a Ixchel, aunque nos llevó a otro lado, que nos podemos ir por allá si gustan, pero yo estaba pensando de estrategias nacionales desde la ciencia, desde nosotros desde la parte de la academia, los modelos o no, ¿qué nos tocaría hacer? ¿No? Y estaba yo, y lo ligo con las cuestiones que nos presentó tanto Ixchel como Iván, si realmente podría para los pequeños productores, que son la mayoría, como vimos, podrían acceder a estas cuestiones de agricultura de precisión, ¿no? Que nos presentaba Iván, o ya meternos al mundo de las semillas nos puede llevar a otro lado, pero simplemente con otro tipo de estrategias, es decir, los campesinos que viven, ya no digamos en el mundo, en México, en Chiapas, etcétera, ¿qué tan fácil pueden acceder a este tipo de tecnologías? O sea, al final sí va dirigida a ti, Iván, pero al final es como, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros no solo desde el modelado, sino tú que estás más en contacto que realmente haga que se puedan disminuir los impactos negativos de los campesinos, que son los que van a estar ahí al frente, ¿no? Para los impactos. Sí, te doy la palabra. Bueno, específicamente lo que quería comentar es que me tocó participar en un trabajo donde hicimos parte de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero aquí en México y salió claramente que la principal fuente de gases de efecto invernadero es la producción de ganado de carne, ¿no? Y a la misma vez es donde hay la menor posibilidad de mitigar. Y es porque
la mayoría del ganado de carne es pastoreo, y cuando tienes el ganado bajo pastoreo, pues el estiércol está distribuido en superficies muy grandes y es muy difícil tratarlo para que haya menores emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, una línea de investigación a la que la ciencia podría enfocarse para ayudar a reducir ese problema sería cómo tratar ese estiércol que está distribuido en superficies muy grandes para reducir las emisiones, ¿no? Lo que se hace generalmente con los otros tipos de estiércoles cuando están en confinamiento, pues eso compostas hay tecnologías que existen, ¿no? Mientras que en ese aspecto del estiércol de ganado de carne que está distribuido en superficies muy grandes, pues no hay nada, ¿no? De acuerdo, y eso estaría más dirigido a una estrategia de mitigación, ¿no? Pero, perdón ahí que yo insista, ¿no? Ustedes desde CIMMYT, o ustedes, Igel, Guillermo, Carol menos porque tú eres desde la parte más social, pero ¿qué estrategias les dirían ustedes como expertos al gobierno? Decir, se necesita hacer esto y este tipo de adaptación de tecnología, etcétera, va a hacer que los sectores más vulnerables puedan disminuir sus impactos. Yo estaba pensando en, ¿son realmente asequibles este tipo de tecnologías de agricultura de precisión? ¿Bastan, por ejemplo, con las cosas que nos presentó Ixchel, con cambiar los tiempos de sembrado, ¿no? Para ver si así se pueden disminuir los impactos, o me voy con la opción de Carol, vamos a estar investigando qué semillas, o ahí meto a Guillermo para meterse también, o es esta cuestión agroforestal la que nos va a ayudar. O sea, nosotros como expertos, o ustedes más bien como expertos, ¿qué podemos decir de forma concreta que sea realista y que se podría usar para disminuir los impactos para los pequeños productores? O sea, ¿ya entramos a la tercera pregunta o esto es fuera de la Sí, tercera pregunta? Es la tercera. Ok. Bien, bueno, los efectos negativos del cambio climático tienden a dividirse en dos grupos principalmente, ¿no? Lo que es adaptación y lo que es mitigación. Desde el punto de vista de adaptación, nosotros sentimos en CIMMYT que la tecnología que es muy promisoria, es la agricultura de conservación, sobre todo enfocado al efecto negativo del cambio climático sobre la sequía. Porque la agricultura de conservación, como presenté en mi plática, permite atrapar mucha de la humedad que se perdería por escorrentía bajo agricultura convencional y nos permite almacenarla en el suelo para que los cultivos puedan utilizarla. Y hay muchísimos datos que muestran que el beneficio que tiene este tipo de agricultura. El problema es que pues, su adaptación, yo creo que a nivel mundial es como 20% del área agrícola está bajo agricultura de conservación. O sea que falta mucha adopción de esta tecnología y pues una de las cosas que podemos hacer es tratar de impulsar su adopción, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de mitigación, en la parte de cultivos, pues nosotros sentimos que sí, la agricultura de precisión juega un papel importante. Tú preguntas qué tan relevantes para los pequeños productores. Bueno, yo llevo 22 años trabajando en agricultura de precisión para pequeños agricultores y empezamos una colaboración con la Universidad de Oklahoma, donde ellos tenían equipos que costaban $120,000 para ver cómo podían reducir la aplicación de nitrógeno o aplicarlo más eficiente. Nosotros trabajamos con ellos para ver cómo podíamos reducir el costo de esa tecnología. Primero la redujimos a $30,000, después a $5,000, ahora está a $500. Y tenemos ejemplos en el estado de Guanajuato donde esta tecnología ha sido adaptada por agricultores de 4 o 5 hectáreas, pero el elemento necesario ahí para que pueda ser adoptada esta agricultura de precisión es que exista ya sea un sistema de extensión o un sistema de asesores técnicos. En el caso de Guanajuato, el gobierno contrata un grupo de extensionistas
a ellos se les capacitó y ellos fueron los que extendieron la tecnología. Entonces, sí es posible si existe la infraestructura para dar el apoyo a los pequeños productores, ¿no? Y quisiera terminar nada más para decir que en la cuestión de mitigación, la agricultura de conservación también contribuye significativamente a través de la captura de carbono. Sin embargo, esta ruta hay un poco más de dudas porque es muy fácil perder lo que ganas si tú empiezas a rastrear o cultivar la tierra. Cuando lo empiezas a voltear, toda esa ganancia la pierdes muy rápido, ¿no? Entonces, sí ayuda a mitigar, pero es algo muy vulnerable que puede perderse muy fácilmente. Gracias, Iván. No sé si Guillermo, adelante. Y padre este tema, ¿no? Al final, uno de los elementos esenciales ahí es justamente la falta de información. Si tú ves, en nuestra experiencia, la mayor parte de los pequeños productores no tienen información sobre cuándo poner las semillas, cuándo poner los fertilizantes, cuándo cosechar, etcétera, etcétera. Y es justamente lo que decían, ¿no? O sea, la necesidad de la información de los expertos de un cuerpo técnico para poder ayudar a esta parte de la producción. Y en ese sentido también va mi intervención. Para uno de los elementos esenciales, creo yo, para la prevención de los impactos negativos del cambio climático, particularmente la sequía, porque yo creo que ese es el tema en México más fuerte, ¿no? Heladas a lo mejor un poco, pero en realidad nos lleva hacia pérdidas, que yo haya visto en los datos nacionales así masivas, siempre es la sequía, ¿no? Pues sí quería tener un sistema de alerta temprana. Y no, tenemos la capacidad predictiva con diferentes modelos meteorológicos, climáticos, de poder decir, oigan, este año viene así o viene así, posiblemente, a lo mejor tenemos tanta probabilidad de que este año sea así. Pero poder traducir eso a escala local y decir, ¿no? Y que se lleve esa información a los campesinos, a los agricultores de esa localidad, ¿no? En particular, para que puedan tomar decisiones sobre cuándo plantar o qué plantar, o, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que también sería esencial como una herramienta pues de manejo y de prevención de los impactos negativos del cambio climático. Y creo además que no sería muy difícil. Una vez que tienes un modelo escalado, así escala, que lo logres hacer escala pequeña, predictivo, ¿no? Ya sea meteorológico o climático a esa escala, después es relativamente fácil, ¿no? A través de las redes sociales o tener alguna aplicación que puedas meterte y ver, oye, pues está pronosticada sequía para los próximos 3 meses o una disminución tanto en la precipitación, y a partir de ahí es más fácil tomar decisiones, porque celulares, ya el acceso a los celulares es casi universal ya en México, ¿no? Entonces, el internet es lo que no, pero bueno, creo yo que sería una vía también interesante pues, de reducción de los impactos negativos del cambio climático y de ayudar a los pequeños productores, ya a los grandes también. Carol, no sé si, o Ixchel, no sé si quieran añadir algo. Sí, bueno, yo exactamente quería mencionar justo lo que el Guillermo dijo, o sea, acerca de, creo que aprovechar el acceso a tecnología, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, que yo creo que en nuestros tiempos, creo que casi todo el mundo tiene ahora acceso a teléfonos, por muy simples que sean. Entonces, ¿por qué no desarrollar este tipo de sistemas donde se les puede dar esta información que puede ser útil a los agricultores con relación a lo que decía Guillermo, por ejemplo, cómo va a estar el pronóstico para esta temporada, cómo adaptar las prácticas culturales a toda esa información? Yo creo que es información que sería sería un sistema que sería bastante útil para los agricultores. Para poder, o sea, si es un buen año, poder hacer sus siembras y aprovechar las circunstancias, pero tal vez a la vez, si tal vez va a ser un mal año, también tomar decisiones acordes. Creo que también la otra parte, bueno, y también la generación, ¿verdad? De sensores que no, bueno, yo creo que ahora también en estos tiempos no todos los sensores son tan caros, o sea, creo que también hay mucho enfoque en tratar de reducir el costo de sensores que se utilizan, por ejemplo, para monitoreo de nitrógeno o la situación de humedad en el suelo. Cada vez estas tecnologías creo que también se van volviendo más asequibles y más simples de usar, porque creo que también eso es importante en estas tecnologías, o sea, que tiene que ser algo que es simple de usar,
porque si desarrollamos una solución que es demasiado compleja, que ellos siempre van a necesitar una asesoría para poderla implementar, también eso a la vez se puede convertir una limitante en el tiempo para ellos. Gracias. Carol, ¿quieres añadir algo o ya? Sí. Sí, bueno, sí me gustaría añadir algo, aunque en otro enfoque diferente. A mí me parece que siempre el apoyo a los mercados es algo importante, ¿no? Los mercados cuando surgen, si son respaldados, si tienen precios subsidiados y eso ayudan a cambiar también los patrones de consumo, ¿no? Y lo hemos visto con los mercados de productos orgánicos. Digo, no los de la Ciudad de México, sino los del café, etcétera, que también se relacionan con mercados internacionales. Cuando existen estos mercados alternativos, por lo menos los campesinos sí empiezan a invertir tiempo y dinero en intentar producir productos que se van a vender más caros en el mercado porque existen y que se van a vender bajo otras condiciones, ¿no? Y el café orgánico es un ejemplo. Y siento que si se impulsaran más los mercados desde el gobierno, mercados protegidos y mercados bien regulados, podría darse un impulso, por ejemplo, a que se hagan mercados para producción de intensificación sustentable o de agricultura de precisión o lo que sea, ¿no? Pero que, donde los pequeños agricultores pudieran ver un beneficio para ellos, que no solamente es climático y de la productividad de la tierra, sino también económico. Creo que eso podría ayudar. Luego la otra es la transición hacia la agricultura orgánica. Yo aquí obviamente no soy experta y no me gusta meterme en las cosas que no sé, pero no sé qué tan difícil sería ni qué tan viable fuera, pero por ejemplo sí me gustaría si Iván del CIMIT sabe más de esta transición hacia la agricultura orgánica, y no me refiero a la agroecología o la pequeña agricultura, sino la gran agricultura hacia la agricultura orgánica, si eso fuera viable. Y luego otro tema ya completamente en otro orden de ideas es que en el tiempo que yo llevo trabajando con lo del tema de las semillas campesinas y eso, se ha hecho una polarización muy fuerte entre los campesinos, las ONGs y todo ese sector con los gobiernos, las grandes empresas, etcétera. Todo este movimiento de soberanía de semillas, esta oposición a los organismos genéticamente modificados, esta oposición a cualquier institución gubernamental que quiera de alguna manera introducir una semilla ajena, extranjera, lo que sea. Yo creo que eso va a dificultar también las relaciones en el futuro entre los pequeños campesinos, las ONGs y todos los sectores políticos que se involucran en eso y las soluciones urgentes que necesitamos para el cambio climático. Entonces también quería preguntar, por ejemplo, ahí a Iván cómo ve este proceso de polarización creciente que no necesariamente va a llevar a algo positivo en términos de cambio climático y de hacer alianzas entre gobierno, sector privado y agricultura campesina, pero que es una realidad, ¿no? Donde ahora las comunidades campesinas realmente están así como el gobierno no se meta en nuestros asuntos, ¿no? Porque no confiamos en ellos. Con este gobierno se polarizó todavía más el asunto. Entonces, toda esta polarización social también, ¿cómo va a impactar la búsqueda de soluciones, ¿no? Y bueno, y mi pregunta ya para ayudar a Alma es esta capacidad real de transitar hacia una agricultura orgánica de gran escala, o sea, de la agricultura industrial, transformarla en una agricultura orgánica, si eso es viable y para cuándo podría ser posible ese tipo de cosas. Gracias. Gracias, adelante, Iván. Pues para Ok, sí, sobre la agricultura orgánica, bueno, una de las áreas donde yo trabajo es precisamente nutrición de plantas y fertilidad de suelos, ¿no? Y en todas mis pláticas siempre digo que primero utilicen todos los recursos orgánicos que tengan, ya sean estiércoles, residuos de cultivos, etcétera, y eso complementarlo con fertilizantes inorgánicos, ¿no? Entonces yo estoy totalmente por hacer una transición hacia la agricultura orgánica. Sin embargo, hay retos muy importantes, ¿no? Hay un estudio ya un poco antiguo de un geógrafo, de hecho, de Canadá, que se llama Václav Smith, donde él hizo un análisis a nivel mundial y donde él creo que estimó más o menos un 40% de la población actual está aquí gracias a los fertilizantes, ¿no? O sea que si hiciéramos toda la agricultura orgánica, no habría suficiente nitrógeno para producir proteína para 40% de la población del mundo. Entonces, ahí el punto es que no hay suficiente estiércol para cubrir las necesidades
los cultivos. Y otro problema también es que el costo, cuando hablamos de fertilizantes, hablamos de kilos por hectárea. Cuando hablamos de estiércoles, hablamos de toneladas por hectárea. Entonces, muchas veces, y sobre todo en la agricultura campesina, el acceso al estiércol está a 100 kilómetros o más, ¿no? Y mover toneladas a esa distancia a los pequeños productores es una gran limitante, ¿no? Otra limitante es que, por ejemplo, con los fertilizantes conocemos bien cuál es su concentración de nitrógeno, de fósforo, de potasio, ¿no? Mientras que de los productos orgánicos hay una gran diversidad y no sabes, tienes que mandar a analizar las muestras de estiércol o de residuo o de cualquier fuente que vayas a usar, la tienes que mandar a analizar para entonces poder estimar cuánto necesitas aplicar, ¿no? Entonces, concluyendo, yo estoy por la transición hacia una agricultura más orgánica, pero veo esas como unas barreras, esas 3 importantes barreras hacia esa transición. Gracias. Y yo ahí, Guillermo, vas. Nada más para complementar la idea, acaba de salir un artículo hace como 5 o 6 meses de esto en el que demuestran que no hay suficiente nitrógeno para la agricultura orgánica. O sea, lo que se venía probando hace 40 años lo acaban de volver a comprobar con un modelo global. Y aún cambiando todos nuestros sistemas de manejo de estiércol, llegamos a lo mucho al 60% de la agricultura total. O sea, no hay forma de que la agricultura orgánica sea la alternativa única para la producción de alimentos. O sea, no nos libramos de los fertilizantes sintéticos. Ya, nada más era eso. Nada más poner la referencia muy nueva que está bastante padre. Sí, o sea, yo creo que no podemos hacer una transferencia total, ¿no? Pero creo que sí hay espacio, hay oportunidad de poder incrementar el uso de los abonos orgánicos. Ahí lo veo mucho más factible. Sí. Yo también quisiera agregar algo a esto. Sí, definitivamente yo creo que hay prácticas en la agricultura orgánica que pueden ser aplicadas a la agricultura convencional. Y por ejemplo, también con relación al manejo de enfermedades. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando bastante con diversificación de cultivos y también con implementación de elementos de vegetación en el área de cultivo que pueden ayudar a reducir la incidencia de pestes. Por ejemplo, se habla por ejemplo, de implementación de líneas de cultivos de líneas de vegetación que no son de cultivo, por ejemplo, líneas de flores silvestres, por ejemplo, que pueden ayudar que pueden servir para los insectos benéficos, que pueden servir a insectos benéficos y estos a la vez pueden ayudar a controlar parte de las pestes en el campo. También si se utilizan, por ejemplo, también áreas más pequeñas de cultivo, esto también puede ayudar a prevenir que una enfermedad pueda extenderse a un campo grande versus tener campos más pequeños y poder tratar de contener también las enfermedades en campos más pequeños. Entonces yo creo que hay muchos de estos elementos que pueden ser aplicados a la agricultura intensiva y que pueden ayudar, o sea, que pueden ayudar mucho a reducir el uso de pesticidas y que pueden ayudar también a mantener la productividad. Creo que al final también la respuesta es una mezcla. Es una mezcla de agarrar lo mejor de ambos sistemas y mantener productividad, pero a la vez también asegurarnos de proteger el medio ambiente y asegurarnos de proteger la biodiversidad. Gracias. Y además que esto nos lleva directito a este debate, ¿no? Que seguro ustedes conocen de land sparing, land sharing, y al final a qué le apuesta uno, ¿no? A una agricultura intensiva donde podemos
en teoría, tener más espacio para conservar, ¿no? Para tener áreas protegidas y que hay bastantes ejemplos que pueden ser bastante benéficos para la biodiversidad, o le apuestas a una agricultura extensiva, ¿no? Con menos impactos locales, ¿no? Pero tal vez te estás echando más tierra, ¿no? Entonces, bueno, todo un debate, yo no me voy por una ni por otra, pero creo que como país tendríamos que al menos, bueno, yo estoy en la parte de suelo y de modelos y también echarle pues estas cuestiones que son bien interesantes y que podrían ser de suma utilidad para dar propuestas, ¿no? O al menos para probar hipótesis y tal vez funcionan, tal vez no. Pues muchísimas gracias. Ahora yo creo que de las preguntas que yo les mandé, hemos estado discutiendo al final de manera desordenada, pero todos los temas. Entonces, a mí me gustaría que el público, si quieren ellos alzar la mano y decir su pregunta, o las leo, pero ya darles la palabra a ellos en estos 15 minutos, ¿no? Voy a callarme. En lo que alguien se anima a participar y preguntar algo, hay un tema que creo que no hemos mencionado, que también es fundamental, y es el desperdicio de alimentos. Una parte también de los limitantes importantes de los sistemas productivos actuales es que se desperdicia una cantidad increíble de alimentos, ¿no? Tanto en el transporte como en la venta y ¿no? hacia el producto final. Y esa parte también, un poco también del argumento del otro artículo que les acabo de mandar, es que, bueno, a lo mejor no hay tanto nitrógeno si queremos seguir produciendo como producimos ahora, pero si logramos, además de cambiar la agricultura orgánica, sustituir y reducir el desperdicio de alimentos, entonces sí sería posible. De hecho, el segundo artículo es un modelo que muestra 100% de transición a la agricultura orgánica, y para poder lograrlo lo que se necesitaría es básicamente tener mucho menos desperdicio de alimentos en la cadena productiva. Entonces creo que esa parte, como todos estamos enfocados en la parte de producción, de repente no estamos viendo que esto es un sistema de una cadena bastante más grande y que también tiene otros pedazos importantes que son esenciales en la parte de la pérdida de los cultivos y de lo que implica también en la presión productiva para el sistema. Ya nada más esa era mi intervención para ver si alguien se anima a preguntar algo. Sí, como dice Guillermo, una de las gráficas que mostré, tan solo el desperdicio de la comida proporciona o aporta el 6% de todos los gases de efecto invernadero en relación a la agricultura. O sea, es altísimo, altísimo, nada más por puro desperdicio en el proceso productivo, pero también por parte de los consumidores. Sí, ese artículo, que es excelente, yo creo, ese de 2008, ¿no? De Science, son los que, no sé si lo puedas poner en el chat, Carol, si lo tienes a la mano. Yo no, pero vaya, muchas gráficas de las que pusiste vienen de ese, yo creo que es un excelente artículo, que habla justo de los impactos enfocado sí, tiene costos de eutrificación, pero más de gases de efecto invernadero de la cuestión alimentaria. Sí, yo creo que otra cosa que se me olvidó mencionar sobre cómo poder hacer una mejor transición a la agricultura orgánica es la desconexión que hay entre el sistema de producción de cultivos y el sistema pecuario, ¿no? Donde anteriormente estaban integrados, ¿no? Dentro del mismo campo de productor, se producían diferentes cultivos, tenían diferentes animales y aprovechaban los estiércoles ahí. Mientras que ahorita ya es muy común que existan las unidades de producción intensivas donde hay miles de animales y están a distancias importantes de muchos de los campos de productores. Entonces, también sería bueno empezar a tratar de regresar a esos sistemas de producción planta animal, ¿no? Para poder reciclar de una forma más eficiente los nutrientes. Gracias. Ahora sí tenemos una pregunta de Laura. Ella nos dice, si ustedes saben de algún caso o varios casos de éxito donde se haya abandonado el uso de fertilizantes sintéticos, si pueden comentar un poco acerca de los orígenes de la fertilización sintética en México, porque es una de las prácticas más arraigadas y todo se fertiliza, ¿no? Hasta la milpa. Entonces, les doy la palabra. No sé, Iván o alguien.
Creo que esos sistemas están en Europa. Por ejemplo, en Holanda y en Dinamarca, donde se produce mucha carne de cerdo y por lo tanto hay un exceso de producción de estiércol. Y ellos se ven forzosamente, se ven forzados a aplicar esos estiércoles en los campos de agricultores. Y hay tanto ya, y la tierra agrícola es tan reducida que aplican cantidades altísimas de estiércoles al punto de que tienen un problema ambiental, de que el exceso de fósforo que se pierde de los campos, ¿no? Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que no necesariamente la agricultura orgánica es la solución, ¿no? Puede ser la solución, pero también mal manejada, como es el caso de estos dos países, también tiene importante efecto negativo en el ambiente, ¿no? No sé, Carol, tú si quieres decir algo o Guillermo, yo me iba a ir a fertilizantes en cuestiones de milpa, pero vas, Guillermo. No, sí, yo voy por la misma idea. Al final, un poco la agricultura orgánica, sobre todo como SAIPO, no necesariamente es la panacea. Sigue siendo en muchos casos el monocultivo clásico en el que nada más cambias los insumos químicos por insumos orgánicos. Digo, el aguacate en Michoacán es un caso clarísimo. Hay un montón de producción orgánica que sigue siendo, quita el bosque, pone aguacates, pero en lugar de ponerles fertilizantes sintéticos, mételes estiércol y mételes biopesticidas. Pero pues, la producción es... Entonces, aquí es donde no, en realidad yo siempre pienso la agricultura orgánica, pero más vamos hacia o sea, yo creo que la transición realmente hacia la sustentabilidad pues, es esta agricultura ecológica que tiene que ver con pues, darle chance a otras cosas también de vivir en donde estás cultivando, ¿no? Y tratar de permitir o sea, mantener la producción, ¿no? Buscar el mantenimiento de la producción, mientras, pues, permites que los servicios ecosistémicos, que ahora se llaman contribuciones de la naturaleza a las personas, pues se mantengan. Y eso, para mí, básicamente se traduce en deja que otras cosas crezcan también. No solo pongas así los aguacates. Yo acabo de ir a un lugar de aguacates que hasta tenían los caminos pavimentados entre los árboles. Es una cosa impresionante la significación del aguacate aquí en Michoacán. Entonces, eso, ¿no? Que iba hacia ese lado, o sea, que la agricultura orgánica tampoco necesariamente es la panacea, pero es como nada más una sustitución tecnológica que sigue bajo la misma lógica de producción en muchos aspectos y que se ha beneficiado de que la gente está dispuesto a pagar un poco más. Pero yo siento que hay que dar este brinco, particularmente en México con las condiciones de producción que existen comunitarias. Creo que sí se puede, hay muy buenos ejemplos como la Tosepan, de que se puede hacer producción mixta y conservación y tener varias actividades en el mismo espacio, y turismo, y que te permiten pues, ser un poco más sustentable en el largo plazo, ¿no? Y no darle en la torre al ambiente, orgánica o no orgánicamente. De acuerdo, yo ahí lo único que añadiría, pues estoy de acuerdísimo contigo, no vaya a creerse que no, es que tendríamos justo que ver desde la ciencia si estos tipos exitosos a escala local o incluso un poco más amplia nos podrían servir reproduciendo para abastecer las necesidades que tenemos como país, ¿no? Ya no se diga como mundo, o sea, me estoy quedando como país. Tenemos una pregunta de Ana Torres, dice... Parece que muchos de los cambios deben considerarse en los sectores sociales, políticos e individuales. ¿Han considerado o saben si hay grupos de trabajo con los sectores humanísticos de la academia, la política, la salud y la educación? ¿Cómo se lograrán todos los cambios que son urgentes y necesarios? No sé, ahí tú, Carol, que eres parte de ahí, de este grupo de biótica de la UNAM, que está lleno de filósofos y eso, o cualquiera de ustedes, ¿eh? No la acoto a Carol. Yo honestamente veo los cambios complicados porque los he analizado como desde diferentes perspectivas. Como a mí no me gusta mucho romantizar una parte y decir que todo lo otro está mal. Y sí veo las complicaciones de todo. Por ejemplo, cuando preguntaba lo de lo orgánico, lo decía
en la agricultura industrial, ya tal como existe, sí se podría hacer el tránsito hacia lo orgánico, ¿no? Y veo las complejidades del asunto, ¿no? Ahora que los estoy escuchando. Y en el sector de la agricultura campesina sí hay muchos proyectos de conservación y de, bueno, la propia MIPA tiene sus características particulares, etcétera, pero tampoco es la panacea, por lo menos no como yo la he conocido en muchas partes, ¿no? O sea, sí se echan mucho bosque, sí se expanden. Tenemos una idea de la milpa que muchas veces ya no existe, ¿no? Por ejemplo, sobre todo esta de el reposo de las tierras y de ir a otra tierra mientras dejas descansar esta y dejas que crezca en bosque secundario y luego dejas que se regenere. Esas cosas, por lo menos en el tiempo que yo llevo trabajando en Chiapas, no existen más, ¿no? Y como les dije, si llegan a compartir las familias, todas las tierras y juntan 4 hectáreas entre todos, es cuando se hacen la rotación de tierras, máximo 2 años, un año o algo así. Si no juntan las tierras, difícilmente hacen el reposo de la tierra o la hacen como muy poquito tiempo. Entonces, el punto es cómo se hace una política nacional que no hemos terminado de hacer desde la Revolución Mexicana, cuando se dio prioridad al reparto agrario, se reparte un montón de tierra, tierra de baja calidad, la población sigue creciendo, la agricultura industrial pues está ahí, pero pareciera como muy separada del resto de la agricultura. Entonces, ¿cómo hacemos como gobierno, como sociedad, una interacción entre todos los sectores, ¿no? ¿Cómo transmitimos los conocimientos que se generan en los casos exitosos a otras comunidades? O sea, cómo se hace esa transmisión de conocimiento, sobre todo con lo que yo mencionaba, esta politización que se ha dado y esta polarización entre los campesinos, el gobierno y todo lo demás, ¿no? Donde ahora ya se favorece mucho esto de campesino a campesino, esta metodología, y donde hay un común rechazo hacia la ciencia, hacia el gobierno, etcétera. Y yo veo esa politización un poco peligrosa y al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Porque también en los debates académicos, por ejemplo, en The Journal of Peasant Studies, mucho de lo que se está discutiendo es esta nueva agricultura sin agricultores, ¿no? Donde la tecnología está tan avanzada que ya prácticamente los agricultores parecen ser un poco desechables, ¿no? Entonces, ante ese avance, pues obviamente los agricultores se organizan, resisten, etcétera. Y como en un sistema como cambio climático que está avanzando tan rápido y que es tan peligroso, cómo nos volvemos a poner de acuerdo, cómo volvemos a hacer una cohesión social, cómo realmente abrimos nuestra mente a las posibilidades que puedan venir de la ciencia, de la tecnología y de las comunidades agrarias y hacemos una conjugación. Yo creo que ese sería un reto súper importante que tendríamos que pensar y dejar también estos discursos políticos tan heterogéneos, ¿no? Donde estás de un lado o estás en el otro. Y yo siento que ahí sí es como, ahí siento que es el reto fundamental, porque el cambio climático no nos está dando tiempo. Ya lo vieron con el nuevo informe del IPCC, donde estábamos felices pensando en el 2040, 2050, y ya salió de no, o sea, 2030 es cuando se tienen que bajar las emisiones de CO2 prácticamente a cero, ¿no? Entonces son prácticamente 9 años, ¿y qué vamos a hacer como país en un país tan polarizado en cuestiones agrarias, ¿no? Donde siempre han corrido paralelamente los dos modelos agrícolas y no terminamos de hacer el enlace con uno ni con el otro, ni regular bien uno, ni regular bien el otro, y seguimos con todo este avance sobre la selva, sobre los bosques, etcétera, ¿no? Y sobre el hecho de que la agricultura campesina en México, mucha de ella usa agroquímicos, ¿no? Por las propias condiciones del suelo. En el caso de Chiapas, aunque tienen todos sus sistemas agroecológicos y defienden la agroecología como un proyecto político y referente a las cooperativas, etcétera, usan agroquímicos y los usan más del 90% de los agricultores campesinos usan los agroquímicos. Y eso no te lo dicen a la primera vez que vas porque les da pena. No es un tema que no conoces hasta que no los conoces profundamente a ellos y abiertamente dicen, sí, usamos agroquímicos y vamos a seguir agroquímicos porque estas tierras no dan nada, ¿no? Entonces, ¿cómo también conjugas esos discursos políticos de la agroecología con las realidades de los campesinos que vienen en tierras bien pobres con cada vez más necesidad de producir alimentos porque las familias crecen, ¿no? Entonces yo sí creo que se necesita una política muy visionaria que por lo menos empiece con la conciliación de intereses, ¿no? Que toda esta corporatización de la agricultura y del sector de semillas y agroquímicos no ayuda en nada, ¿no? A nivel internacional. Todo el discurso que viene con los derechos de propiedad intelectual no ayuda a reducir esa polarización, sino que la incrementa. Pero ¿cómo volvemos
nuevamente a hacer políticas públicas que cubran todo en el contexto de cambio climático urgente, ¿no? Esa sería como mi reflexión, no positiva para nada desde el lado social, pero que es lo que yo reflexiono después de años de trabajar en este tema, ¿no? Eso sería como con lo que yo me quedaría. Gracias. Y yo añadiría, muy brevemente, recuerdo que una de las preguntas que le hacían a Iván cuando le tocó su plática, y está súper relacionada con lo que tú dijiste y lo que preguntó Laura, es que se usan los fertilizantes, se van a seguir usando, ¿no? Y que increíblemente no hay regulación en el país, ¿no? Entonces, que al menos creo que aunque es un problema muy complejo, una labor es empezar a ver, como tú dices, sí, la cuestión de la propiedad intelectual de las semillas, otra, etcétera, pero una que pareciera que es urgente es la regulación del uso de fertilizantes, ¿no? A mí se me hace Sí, no increíble que solamente no las hay. usan los campesinos, sino los mal usan y los sobreusan y no hacen bien las proporciones y además no usan los equipos necesarios, ellos mismos se intoxican con los agroquímicos, o sea, realmente es un peligro lo de los agroquímicos, ¿no? Entonces, sí, sí se necesita una regulación de los agroquímicos y ver cómo va a avanzar el gobierno ahora con la prohibición del glifosato, porque el glifosato no es el único agroquímico que usan, es el principal, pero usan muchos otros y bueno, habrá que ver si eso realmente va a ser una política de Estado para cambiar el uso de agroquímicos o nada más para prohibir el glifosato, que además ya ni siquiera va a tener tanta potencia política porque ahora Monsanto ya no existe, ahora ya es Bayer y Bayer produce una cantidad de agroquímicos impresionante que a lo mejor ahora es lo que vamos a consumir, ¿no? Vamos a ver qué tanto esto es una cosa dogmática política o que realmente va a reflejar en el futuro. Perdón, Iván, por haber interrumpido. No. Lo que yo brevemente agregaría es que yo pienso que muchas de las tecnologías ya existen, o sea, tecnologías que van a ayudar a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. El problema es la adopción por parte de los agricultores. Y ya me ha tocado participar en varios proyectos de transferencia y es algo muy complicado, muy difícil, donde necesariamente hace falta el apoyo del gobierno a través de políticas y ahora ya hay menos, pero pienso que una posibilidad es a través de los subsidios que se entregan y que el gobierno diga, ok, te voy a dar tal subsidio, pero tienes que adoptar alguna de estas tecnologías que van en la dirección de sustentabilidad, etcétera, ¿no? Porque si no hay la intervención del gobierno, a mí me ha tocado ver que es muy difícil que los agricultores cambien su forma de producción, aunque sean tecnologías que no afectan sus rendimientos, ¿no? Como que el cambio a lo que están acostumbrados a hacer es algo muy difícil. Está más muy riesgoso, ¿no? Psicológicamente es muy riesgoso cambiar. Si ya he producido 30 años como produje y me va bien, ¿por qué voy a cambiar? El riesgo es dejar de producir y aunque yo sé que la mayoría de los campesinos actuales del livelihood ya depende de un montón de cosas, pero sigue siendo su fuente principal de ingreso, digo, de un montón de gente. Esa transferencia de información tiene que estar acompañada con resultados, si no también se vuelve muy complicado. De acuerdo, y además entrarle al mundo de los subsidios es todo un problema también, pero eso ya sería otra plática de subsidios, ¿verdad? Y subsidios agrícolas también, que ahí nos lleva. No sé si haya alguna otra pregunta más o ustedes quieran decir algo más. Ya está una pregunta de Elizabeth. Dice, respecto a lo que se está planteando esta semana, precisamente se realiza un encuentro con los zapatistas en su gira por Europa, que van buscando la articulación de la lucha por la autonomía. Y también están representantes del Congreso Nacional Indígena, quienes denuncian la transgresión de los derechos de la población indígena de México, puntualmente con el megaproyecto del Tren Maya y el proyecto integral Morelos. ¿Por qué Europa? ¿Por qué las principales inversiones vienen de compañías europeas y la gente debe saber cómo estos proyectos están afectando a las comunidades indígenas y a la flora y fauna de nuestro país? No sé si quieras tú añadir algo, Elizabeth, de la pregunta específica o es más una reflexión. Y si ustedes quieren decir algo. Bueno, ya Elizabeth va a hablar. Sí, abrí mi micrófono, gracias. A ver si no se escuchan ruidos
externos. Es que, bueno, respecto a lo que estaban comentando, me saltó mucho porque sí, si bien se necesita un montón de apoyo del gobierno, muchas veces se requiere que se escuche en otras partes para tener ese apoyo y que nuestro propio gobierno tome cartas al respecto. También tenía una duda, bueno, eso es ya aparte, de estas, mostrabas unos mapas de donde se hablaba de las patentes, de las últimas que sacaste en tu charla, donde China se fue hasta arriba, y bueno, ahí lo que veía es que México apareció como, no sé, como en 10º lugar unos años después, pero después ya no lo veía, entonces no sé si desapareció o se fue muy abajo, qué fue lo que pasó allí. Perdón, son dos cosas distintas, pero eran mis comentarios. Bueno, yo quería decir algo de los zapatistas, que no tenía nada que ver con la pregunta, pero a mí me encantan los zapatistas, aunque sean muy controversiales. Son de mis contradicciones por un lado y por el otro, pero exacto, esta idea de la autonomía que se ha hecho cada vez más fuerte ya no es una cuestión solamente de los zapatistas, ya cuando te metes, porque he estado en otros seminarios, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde invitaban a gente de comunidades agrarias de muchas partes del país, y la gente ya está hablando en términos de autonomía, ¿no? Entonces hablaba de esta polarización de un rechazo hacia el gobierno, ¿no? Que los zapatistas han emprendido por la propia respuesta histórica del gobierno en los últimos 30 años de cómo trataban el conflicto, era obvio que iba a ir hacia allá. Y lo que quería enfatizar, y eso lo hice en un artículo que publiqué en Geoforum, es la centralidad, un poco para regresar al tema, de la agrobiodiversidad, de las semillas, para las luchas de la autonomía. De hecho, yo titulé el artículo Sin comida no hay resistencia, y es esta idea de cómo el zapatismo se ha organizado incluso desde antes del levantamiento armado en el 94, de fortalecer la milpa, de fortalecer la seguridad alimentaria de sus comunidades como una forma de ganar legitimidad al interior de la región de conflicto, ¿no? Y cómo lo han logrado, ¿no? Y el hecho de que tienen esta priorización sobre la milpa, sobre las semillas nativas, que, bueno, vuelve a ser más complejo este contraste con semillas transgénicas, con lo que viene del gobierno, etcétera, pero se hace también todo este modelo de autonomía basado en la conservación de la agrobiodiversidad y particularmente los recursos fitogenéticos. Entonces no son insignificantes los recursos fitogenéticos, tienen muchas relaciones sociales, culturales, políticas detrás, y si no entendemos eso, y yo creo que la Revolución Verde no lo entendió en su momento, la gente no adopta las semillas, como estaba diciendo Iván y Guillermo, ¿no? No es fácil cambiar, y no solamente se trata de cambiar por algo que te va a beneficiar, sino a veces simplemente no ves el beneficio, ni te parece que el beneficio supere todo lo que tus sistemas agroalimentarios y tus semillas tienen, ¿no? Entonces, este artículo, desde mi punto de vista, yo lo escribí, es interesante porque destaca todos esos elementos culturales, sociales, de la agrobiodiversidad, o sea, de algo que es muy físico-biológico, en todas unas ideas de la autonomía, de la identidad indígena, etcétera. Entonces, se los voy a compartir. Y la otra pregunta, lo único que había yo mostrado eran las gráficas de la UPOP. Si quieren, les comparto rápidamente la pantalla para que quienes no estuvieron las vean. Eran estas dos, de los países con el mayor número de patentes otorgadas por la UPOP, en primer lugar la Unión Europea, y ya cuando hablas de los países con mayor número de aplicaciones para obtener patentes, China por mucho se lleva toda a raza completamente, ¿no? Entonces, yo las utilicé solamente para marcar la preponderancia de China, de cómo va cambiando, de la estabilidad de los Estados Unidos y de cómo, a pesar de que la UPOP es una organización que surge en Europa, Europa sigue manteniendo el mayor número de patentes otorgadas, pero no de aplicaciones, y en poco tiempo se va a transformar el equilibrio, ¿no? Y yo no veo a México en ninguna de En las el dos 2018, ahí está, en el 2018 sí está en el penúltimo lugar. Sí, en el penúltimo lugar. Bueno, pues México no juega un papel, ya lo vi, un papel preponderante en cuestiones de derecho, en cuestiones de hacer patentes. Y bueno, yo creo que con este gobierno y con las cosas de la biotecnología y toda la relación de CONACYT y la directora de CONACYT con el Instituto de Biotecnología de México va todavía a perder presencia por lo menos este año, ¿no? Pero bueno, México no juega un papel predominante en estas relaciones de poder, y de todos modos necesitaría también apoyo. Ya, si nos vamos al lado de la biotecnología, México también necesitaría
tener mayor inversión en investigación en biotecnología, no porque no nos gusten los organismos genéticamente modificados producidos por Monsanto y la forma en la que Monsanto negocia o impone sus tecnologías, no quiere decir que el país no necesita hacer investigación en biotecnología, ni regular la biotecnología, ni invertir en esas áreas, ¿no? Entonces yo ahí sí seguiría enfatizando la necesidad de dejar esta polarización a un lado, y no desde parte de las comunidades campesinas, sino empezando por el gobierno y la ciencia, y volver a encontrar un punto intermedio. Y los zapatistas han hecho su trabajo también, porque han hecho sus congresos donde invitan a los científicos y dicen, esta idea de que los campesinos vamos a tener todas las soluciones del mundo para cambio climático y conocemos todo y que sabemos todo de biología porque hemos cultivado la tierra toda la vida, dicen, no es cierto, ¿no? Necesitamos crear puentes con la ciencia, puentes con las comunidades internacionales, porque estamos ante un fenómeno medioambiental que no entendemos y que difícilmente vamos a lograr superar si no creamos alianzas. Entonces, eso es interesante también de los zapatistas. Y ya, no voy a decir nada más. Gracias. Yo podría estar mucho tiempo escuchándote, Carol, así que yo feliz. Pero ya son las 2. No, al contrario, Guillermo. Yo les agradezco muchísimo, Guillermo, Carol, Ixchel, Iván, a todos. Iván del CIMIT, además, que estuvo aquí platicando con Carol, a mí me da mucho gusto. Ixchel y Guillermo, que gracias a todos ustedes, y pues que sea el inicio tal vez de algunas colaboraciones, ¿no? Esperemos, y de correos y de muchas cosas que vimos que todavía hace falta por hacer, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo a ustedes 4 y a todo el público. Y pues sin más, cualquier duda pues están los correos o escriben al link y les damos los correos de Carol, Guillermo, Iván y Ixchel. Y un gusto. Muchísimas gracias.